Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Gracias. Hoy nos sumergimos en las últimas actualizaciones de GitHub Copilot. Sí, para VS Code y JetBrains. Prepárense porque hay un montón de nuevas funciones. Ok. Prometen cambiar la forma en que codificamos. Exacto. Se centran en que la codificación, la depuración y las pruebas sean más fluidas, más intuitivas. Totalmente. Para guiarnos en este Deep Dive tenemos dos fuentes. Ah, Primero, una publicación del blog de GitHub. Es el 29 de octubre de 2024. Se titula Multifile Editing, Code Review, Custom Instructions and More for GitHub Copilot in VS Code October Release. VS.1. wow, qué título tan largo. Sí, un poco. ¿Y la otra fuente? Un video de YouTube del canal de GitHub se llama Using Your Repository for RAG, Learnings from GitHub Copilot Chat. Interesante. En este Deep Dive no solo vamos a ver qué son estas nuevas funciones, No, también vamos a analizar por qué son tan importantes para los desarrolladores. me parece bien. Empecemos con VS Code. Una de las novedades que más me ha llamado la atención es la edición multiarchivo. ¿Te imaginas poder usar Copilot Chat para proponer cambios en varios archivos a la vez? Imagina la eficiencia. ¿Es verdad? Sobre todo al refactorizar código a gran escala. En lugar de ir archivo por archivo, le pides a Copilot que haga cambios en todos los archivos relevantes Sí. y a la vez. Y lo mejor es que puedes revisar los cambios en el editor, Sin salir. dentro del contexto del código. Exacto. Ya no más saltos entre archivos, haciendo el mismo cambio una y otra vez. Exacto. En el blog mencionan ejemplos. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Agregar una barra de navegación simple a todas las páginas. Qué interesante. O usar VTest en lugar de Gest. Tareas que antes podían ser tediosas, ahora se simplifican. Mucho. Y hablando de simplificar, también han reubicado Copilot Chat ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ahora? en la barra lateral secundaria en VS Code. ¿Y esto qué significa para el desarrollador? Bueno, ahora puedes mantener el chat abierto mientras usas otras vistas, como el explorador de archivos. Esto facilita el acceso a la información y a las sugerencias de Copilot, sin tener que cambiar de ventana constantemente. Además, hay un nuevo menú de chat. Está junto al centro de comandos, para un acceso aún más rápido. Me encanta la flexibilidad que ofrecen. Y si alguien prefiere la ubicación anterior, puede cambiarla. Claro, puedes desactivar la nueva configuración en cualquier momento. Genial. Hablando de nuevas funciones, una que realmente me ha llamado la atención es la revisión de código, la que está impulsada por IA. Ah, sí. Eso es muy interesante. Cuéntame más sobre eso. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, te da feedback sobre tu código a medida que escribes o antes de enviar los cambios. Puedes seleccionar un fragmento de código específico y pedirle a Copilot que lo revise. O puedes pedirle que revise todos los cambios que no has confirmado. Es como tener un revisor de código personal, disponible las 24 horas del día. Me imagino que esto puede ser muy útil para detectar errores y para mejorar la calidad del código. Sin duda. Y lo mejor es que puedes personalizar las instrucciones para la revisión. Puedes definir reglas específicas en la configuración. Incluso puedes referenciar un archivo externo, como uno que tenga las pautas de estilo de tu equipo. Genial. De esta manera te aseguras de que Copilot esté alineado con las mejores prácticas de tu proyecto. Exacto. Y hablando de mejores prácticas, recordemos que la búsqueda semántica que se introdujo en la versión anterior ahora ordena los resultados por relevancia. Eso significa que encontrarás la información que buscas más rápido y con más precisión. Es increíble cómo la IA está mejorando nuestras herramientas. ¿Qué más nos trae esta actualización? Bueno, ahora el archivo .copilot instructions.md está habilitado de forma predeterminada. Este archivo te permite documentar convenciones específicas del código y se tiene en cuenta automáticamente en las conversaciones de chat. Esto me parece fundamental para asegurar la consistencia del código Yeah. y el cumplimiento de las normas del proyecto. Totalmente de acuerdo. Y hablando de consistencia, hay otra mejora interesante. La detección de intenciones en Copilot Chat. Detección de intenciones. Suena intrigante. Explícame más. Ahora Copilot Chat puede detectar la intención de tus preguntas y las dirige automáticamente a los participantes o comandos adecuados. Por ejemplo, si preguntas sobre pruebas, Copilot Chat puede dirigir tu pregunta al participante tests. Eso suena súper útil. Pero, ¿qué pasa si Copilot no entiende bien mi intención? ¿Hay alguna forma de corregirlo? Claro, puedes anular el enrutamiento automático, utilizando el enlace volver a ejecutar sin, si es necesario. Y hablando de control, ahora también puedes decidir si el contenido del editor actual se incluye como contexto para las solicitudes de chat. ¿Te refieres a la selección actual o al código visible? Exacto, hay un nuevo control. En la entrada del chat te permite activar o desactivar esta función. Me gusta que se le dé más control al desarrollador. Y hablando de facilitar las cosas, también se han añadido enlaces interactivos.
para los símbolos del espacio de trabajo, los que se mencionan en las respuestas de Copilot Chat. Cierto. Ahora, al hacer clic en un símbolo, vas directo a su definición, y al pasar el cursor sobre él, ves el archivo en el que está definido. Y si haces clic con el botón derecho, aparece un menú, con opciones como ir a implementaciones o ir a referencias. Es como tener un mapa interactivo de tu código. Increíble. Y hablando de mapas, también se han hecho mejoras en la indexación del espacio de trabajo. Sí, ahora hay un nuevo comando, GitHub Copilot, Build Local Workspace Index. Para iniciar la indexación del espacio de trabajo de forma explícita, durante la indexación verás un indicador de progreso en la barra de estado. Y si Copilot usa un índice más simple para dar respuestas rápidas mientras se construye el índice completo, verás una advertencia. En la respuesta, Transparencia ante todo. me gusta. Y por si fuera poco, también se ha incluido la acción Fix Using Copilot en la ventana emergente de problemas. Correcto. Esta acción permite a los desarrolladores usar Copilot para resolver problemas de código, de forma rápida. Y eficiente. Fantástico. Parece que esta actualización está llena de funciones útiles. Y aún hay más. También se han reestructurado las opciones de chat. Ahora se pueden etiquetar como experimental o preview. ¿Y eso qué significa para los desarrolladores? Estas etiquetas te ayudan a entender la madurez de las funciones. Experimental significa que la función está en desarrollo y puede ser inestable. Y preview significa que la función está lista para usarse, pero aún se está perfeccionando. Información valiosa. Para saber qué funciones probar, no podemos olvidarnos de las mejoras para los usuarios de Zepplis Plus en Visual Studio. Cierto. Ahora, los archivos relacionados, como las cabeceras, se consideran automáticamente para las sugerencias de Copilot. Incluso si no están abiertos en el editor, esto ayuda a reducir las alucinaciones del modelo y a proporcionar sugerencias más relevantes para el contexto. Excelente. Y ahora pasemos al video de YouTube, el que mencionamos al principio. El que se centra en JetBrains IDEs y en el concepto de contexto del proyecto. Vale. En este video, Madeline Miguel, ingeniera de software senior del equipo de Copilot, explica cómo funciona el contexto del proyecto, también conocido como Retrieval Augmented Generation, o RAG. Utiliza fragmentos de código, de la base de código del usuario, para enriquecer las indicaciones, las que se envían al modelo de lenguaje. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué beneficios trae para los desarrolladores que usan JetBrains? Bueno, al darle al modelo más información sobre el proyecto, se obtienen respuestas más relevantes y más fundamentadas. En lugar de solo rellenar los huecos, el modelo puede entender mejor el código y sus relaciones, lo que lleva a sugerencias y soluciones más precisas. Suena prometedor. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cómo funciona el contexto del proyecto en JetBrains? Claro que sí. A diferencia de VS Code, que usa comandos explícitos, como a workspace o hashtag solution, JetBrains usa detección de intenciones implícita. Esto significa que el sistema intenta determinar, automáticamente, cuándo se necesita información del proyecto, para responder a la pregunta del usuario. Interesante. ¿Y qué pasa con la implementación técnica? ¿Cómo se integra el código del proyecto en las indicaciones? La implementación del contexto del proyecto en JetBrains tiene 3 pilares. Son la indexación local, la búsqueda local y el re-ranking con embeddings. Cada uno de estos pasos juega un papel crucial en la selección y el uso de la información del proyecto para mejorar las respuestas del modelo. Comencemos por la indexación local. ¿En qué consiste? La indexación local es el proceso de analizar y organizar el código del proyecto para que sea fácil acceder a él y consultarlo. Cuando abres un proyecto en JetBrains, la extensión de Copilot empieza a indexar los archivos. En segundo plano, ¿Y qué hace exactamente durante la indexación? primero, usa el tokenizador de codificación de pares de bytes de Microsoft para dividir el código en unidades más pequeñas. Se llaman tokens. Luego, agrupa estos tokens en fragmentos, de 500 tokens cada uno. Estos fragmentos se guardan en memoria para un acceso rápido durante las búsquedas. Y se indexan todos los archivos del proyecto. No, la extensión ignora los archivos del punto de Tignore y los archivos que están excluidos en el IDE. Además, se excluyen carpetas como no de módulos y entornos virtuales de Python para no indexar código irrelevante. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con los proyectos grandes? ¿Cómo se manejan los proyectos con miles de archivos? Esa es una de las limitaciones de la implementación. El índice se guarda en memoria, así que indexar proyectos grandes puede consumir mucho tiempo y recursos. Actualmente, JetBrains limita la indexación a 10.000 archivos. Si el proyecto tiene más, solo se indexa una parte del código, y eso puede afectar la calidad de las respuestas. Entiendo. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de tiempos de indexación para diferentes tamaños de proyectos? Claro, según Maedilon, la extensión tarda unos 5 segundos en indexar un proyecto pequeño, como la extensión de Python para VS Code, que tiene unos 1.300 archivos. Un proyecto mediano como Spring Boot, con no bien estos 300 archivos, tarda unos 50 segundos.
y un proyecto grande. Como Elasticsearch, con 26,000 archivos puede tardar hasta 2.5 minutos en indexarse. Veo que el tamaño del proyecto sí que influye en el tiempo de indexación. ¿Qué pasa si se modifica el código del proyecto? ¿Se vuelve a indexar todo? No, la extensión de Copilot está atenta a las notificaciones del sistema y actualiza el índice automáticamente. Cuando se crean, modifican o eliminan archivos. Así se asegura de que el índice sea el día, con los últimos cambios del código. Eso es genial. Ahora que ya sabemos cómo funciona la indexación local, pasemos a la búsqueda local. ¿Cómo se usa el índice para encontrar información? La que es relevante para las preguntas del usuario. Cuando haces una pregunta en Copilot Chat, el sistema decide si se necesita información del proyecto. Y si es así, se hace una búsqueda en el índice. El primer paso es extraer palabras clave de tu pregunta. Para eso, se usa un modelo de lenguaje, GPT 3.5 Turbo o GPT-4 Mini, en Azure OpenAI. Y se envían esas palabras clave directamente al índice. No. Primero, el modelo de lenguaje genera las palabras claves, pero también sinónimos y variaciones de esas palabras. Esto amplía la búsqueda y aumenta la probabilidad de encontrar fragmentos de código que sean relevantes, aunque la pregunta no use la terminología exacta del código. Es una buena estrategia para mejorar la precisión de la búsqueda. ¿Y cómo se comparan GPT 3.5 Turbo y GPT-4 Mini en esta tarea? Según las pruebas que ha hecho el equipo de Copilot, GPT 3.5 Turbo suele dar palabras clave más específicas y relevantes, comparado con GPT-4 Mini, que a veces da resultados más genéricos. Interesante. Una vez que tenemos las palabras clave y sus variaciones, ¿cómo se usan para buscar en el índice? Para clasificar los fragmentos de código, se usa una función de puntuación. Se llama BM25. Esta función tiene en cuenta la frecuencia de las palabras clave en cada fragmento, la longitud del fragmento y la frecuencia general de las palabras clave en todo el índice. Entiendo. ¿Y se analizan todos los fragmentos del índice durante la búsqueda? No. Para que sea más rápido, la búsqueda se limita a los 47 fragmentos con la puntuación más alta, según BM25. Esto reduce mucho el tiempo de procesamiento, sobre todo en proyectos grandes. Tiene sentido. ¿Y cuánto tarda la búsqueda local? Depende del tamaño del proyecto y de la complejidad de la pregunta. En el caso de la extensión de Python para VS Code, la búsqueda suele tardar unos 900 milisegundos. Para Spring Boot, la búsqueda tarda unos 3 segundos. Y para Elasticsearch, la búsqueda puede tardar decenas de segundos. Veo que la búsqueda local puede ser un proceso costoso, sobre todo en proyectos grandes. ¿Qué pasa después de la búsqueda? ¿Se usan directamente los 47 fragmentos con la puntuación más alta para generar la respuesta? No, hay un paso más. Se llama re-ranking con embeddings y sirve para refinar aún más la selección de fragmentos y para garantizar que los más relevantes se usen para generar la respuesta. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. Entonces, hasta aquí la primera parte de nuestro análisis sobre las últimas actualizaciones de GitHub Copilot. Hemos cubierto un montón de nuevas funciones para VS Code y hemos empezado a explorar cómo JetBrains está usando el contexto del proyecto para mejorar la asistencia a la codificación. Exacto. En la segunda parte profundizaremos en el re-ranking con embeddings y analizaremos las implicaciones de estas mejoras para los desarrolladores. No se lo pierdan. Volvemos en un momento. Claro. Con más información sobre GitHub Copilot. Bueno, seguimos con el contexto del proyecto en JetBrains. La idea, recuerda, es usar la información del código del usuario para que las sugerencias de Copilot sean más precisas, que tengan más sentido. Habíamos llegado a la búsqueda local, donde se seleccionan los 47 fragmentos de código que tienen la puntuación más alta. ¿Según BM25? Sí, me acuerdo. Hablamos de cómo se extraen palabras clave de la pregunta, se buscan sinónimos y variaciones, y se usa BM25 para clasificar los fragmentos. Pero dijiste que había un paso más. Re-ranking con embeddings, ¿verdad? ¿Puedes explicar qué es eso? Claro, el re-ranking con embeddings nos ayuda a mejorar la selección de fragmentos. Ya no solo buscamos fragmentos que tengan las palabras clave, sino que intentamos entender el significado de la pregunta. Y seleccionamos los fragmentos que realmente responden a lo que el usuario quiere saber. Es como si Copolari leyera entre líneas. Ya no busca solo coincidencias de palabras, sino que intenta entender el contexto, la intención de la pregunta, para dar la información más útil. Es así. Exacto. En lugar de usar solo los 47 fragmentos con la puntuación más alta según BM25, el ranking con embeddings nos deja seleccionar los 5 fragmentos que son más parecidos a la pregunta, semánticamente hablando. ¿Y cómo se determina esa similitud semántica? Usamos embeddings. Son como representaciones vectoriales del texto. Cada palabra o frase se convierte en un vector de números que captura su significado. Las palabras o frases que tienen significados parecidos tendrán vectores parecidos. Entiendo. Entonces se generan embeddings para los 47 fragmentos de código y para la pregunta del usuario. Y luego se comparan esos embeddings para encontrar los 5 fragmentos más parecidos. Exacto. Para comparar los embeddings usamos una medida. Se llama similitud del coseno.
Mide el ángulo entre dos vectores. Cuanto más pequeño es el ángulo, más parecidos son los vectores. Interesante. Y una vez que se tienen los 5 fragmentos más parecidos, ¿qué se hace con ellos? Esos 5 fragmentos se incluyen en la indicación que se envía al modelo de lenguaje, para que genere la respuesta final. Así, el modelo tiene la información más relevante del código del usuario y puede generar respuestas más precisas, más útiles. Suena complejo. ¿Qué ventajas tiene para los desarrolladores, los que usan JetBrains? La principal ventaja es que el contexto del proyecto permite a Copilot dar sugerencias más precisas. Al tener acceso al código del usuario, el modelo entiende mejor el contexto y evita las alucinaciones, las respuestas que no tienen sentido o que no se pueden aplicar al proyecto actual. Claro. Imagina que le pides a Copilot que genere un método para procesar datos específicos de tu aplicación. Si Copilot no tiene acceso al código que define esos datos, es probable que genere un método genérico, que no funcione bien. Con el contexto del proyecto, Copilot analiza el código, entiende la estructura de los datos y genera un método adaptado a las necesidades del proyecto. Exactamente. Esto no solo mejora el código generado, sino que también ahorra tiempo y esfuerzo al desarrollador. Ya no tiene que corregir las alucinaciones del modelo. Y hablando de eficiencia, todo este proceso de indexación, búsqueda y re-ranking afecta al rendimiento del IDE. Buena pregunta. Es cierto que este proceso consume recursos, pero el equipo de Copilot se ha esforzado mucho para optimizarlo, para que su impacto en el rendimiento del IDE sea mínimo. Todo el proceso se hace en segundo plano, sin bloquear el trabajo del desarrollador. O sea que puedo seguir codificando mientras Copilot trabaja en silencio, para entender mejor mi proyecto y para ofrecerme la mejor ayuda. Exacto. Y si en algún momento el desarrollador ve que el contexto del proyecto está ralentizando el IDE, puede desactivarlo. Es cuestión de encontrar el equilibrio entre la precisión de las respuestas y la velocidad. Claro. Cada desarrollador tiene sus preferencias. Lo importante es que GitHub Copilot se adapta a diferentes formas de trabajar y a diferentes flujos de desarrollo. Sin duda. Y es importante destacar que el equipo de Copilot sigue trabajando para mejorar el rendimiento y la eficiencia del contexto del proyecto. Es un área en constante evolución. Veremos mejoras en las próximas versiones. Estaremos atentos. Y hablando de evolución, me gustaría destacar la importancia de la iteración y la experimentación en el desarrollo de funciones, como el contexto del proyecto. Totalmente de acuerdo. Madeline lo decía en el video. El desarrollo implica un tira y afloja entre la ingeniería y la ciencia. Por un lado, queremos eficiencia y velocidad. Por otro lado, queremos precisión y relevancia en los resultados. Es un equilibrio delicado. Requiere un enfoque iterativo y experimental. Exacto. No hay una fórmula mágica para encontrar el equilibrio perfecto. Se trata de probar diferentes enfoques, analizar los resultados y hacer ajustes para optimizar el rendimiento y la calidad del sistema. ¿Y qué papel juega la retroalimentación de los usuarios? La retroalimentación de los usuarios es fundamental. El objetivo de GitHub Copilot es ayudar a los desarrolladores a ser más productivos, más eficientes. Por eso es crucial escuchar a los usuarios, entender sus necesidades y adaptar la herramienta para satisfacerlas. Totalmente de acuerdo. La colaboración entre los desarrolladores y el equipo de Copilot es esencial para que haya innovación, para crear una herramienta que realmente marque la diferencia. Y hablando de innovación, la implementación del contexto del proyecto en JetBrains es solo un ejemplo de las muchas formas en que se puede usar la información contextual para mejorar la asistencia a la codificación. Es un campo con mucho potencial. Es emocionante imaginar las posibilidades que se abrirán en el futuro. Sin duda. Y hablando de posibilidades, volvamos a la idea de los embeddings. Dijiste que se usan para comparar la similitud semántica entre los fragmentos de código y la pregunta del usuario. Pero más allá de esta aplicación específica, los embeddings tienen el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con el código. Tienes razón. Los embeddings abren la puerta a un nuevo nivel de comprensión del código. Imagina poder buscar en una base de código usando no solo palabras clave, sino también conceptos o intenciones. Eso sería increíble. Por ejemplo, podrías buscar cómo autenticar un usuario y obtener resultados que no solo mencionan las palabras autenticación o usuarios, sino que realmente implementan la lógica de autenticación. Exacto. O podrías buscar cómo optimizar este algoritmo y obtener resultados que muestran diferentes enfoques de optimización, aunque no usen las mismas palabras clave. Y los embeddings también podrían usarse para analizar la calidad del código, identificar patrones de diseño, detectar errores potenciales e incluso generar código a partir de descripciones en lenguaje natural. Sin duda, las posibilidades son infinitas. Es emocionante pensar en cómo los embeddings pueden transformar la forma en que desarrollamos software. Y hablando de transformación, también me gustaría destacar la importancia de la accesibilidad y la transparencia en el desarrollo de herramientas de IA, como Copilot. Es un punto crucial.
Los desarrolladores deben entender cómo funciona Copilot, qué información usa, cómo toma sus decisiones. La transparencia es esencial para generar confianza, para que los desarrolladores se sientan cómodos usando la herramienta. Exacto. Y la accesibilidad también es importante. Copilot debe ser una herramienta para todos los desarrolladores. No importa su experiencia o nivel de conocimiento. Hay que proporcionar una interfaz de usuario intuitiva, documentación clara y recursos de aprendizaje accesibles. Totalmente de acuerdo. La democratización del acceso a la IA es fundamental para que todos los desarrolladores se beneficien de sus ventajas. Y hablando de beneficios, no podemos olvidar el impacto positivo que Copilot puede tener en la productividad y en la eficiencia de los desarrolladores. Claro, Copilot automatiza tareas repetitivas, da sugerencias inteligentes y ayuda a resolver problemas de código. Libera tiempo y energía. Los desarrolladores pueden dedicarse a tareas más creativas, más estratégicas. Exacto. En lugar de perder tiempo buscando información o resolviendo errores, los desarrolladores se pueden centrar en diseñar soluciones innovadoras, mejorar la arquitectura del software o simplemente disfrutar más del proceso de codificación. Y hablando de disfrute, la experiencia del usuario es muy importante en el desarrollo de herramientas como Copilot. Es fundamental. Copilot no solo debe ser útil, sino también agradable de usar. La interfaz debe ser intuitiva, las sugerencias deben ser relevantes y la interacción con la herramienta debe ser fluida. Natural. Exactamente. Queremos que Copilot sea una herramienta que los desarrolladores disfruten usando, que les ayude a ser más productivos y que les permita crear software de mayor calidad. Y hablando de calidad, no podemos olvidar la importancia de la seguridad en el desarrollo de la IA. Es un tema crucial. Las herramientas de IA deben desarrollarse con responsabilidad, teniendo en cuenta los posibles riesgos, asegurando que se usan de forma segura. Exacto. Hay que garantizar la privacidad de los usuarios. Hay que asegurar que las herramientas de IA no se usen para fines maliciosos. Totalmente de acuerdo. La IA tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, pero es fundamental que se desarrolle y se use de forma responsable. Y con esto en mente, pasemos a la parte final de nuestro Deep Dive. Reflexionaremos sobre el impacto de la IA en el futuro del desarrollo de software. Hemos hablado de un montón de cosas. Las nuevas funciones de Copilot, el contexto del proyecto, la importancia de la iteración y la retroalimentación. Incluso de lo que podría ser la IA en el futuro del desarrollo. Pero, volviendo a la realidad, ¿cómo podemos usar todo esto en nuestro trabajo? Como desarrolladores, digo. Esa es la pregunta del millón. Al final, todas estas cosas nuevas, estas innovaciones, son para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil. Como desarrolladores. Son herramientas para ser más eficientes, escribir mejor código y tener más tiempo para lo que realmente nos gusta. Totalmente. No se trata de que la IA nos reemplace, sino de que nos complemente, de que nos ayude a ser mejores. ¿Qué consejo les darías a los desarrolladores que quieren usar Copilot? O a los que quieren sacarle máximo partido. Lo primero es no tener miedo. Hay que experimentar. Copilot es una herramienta muy potente, pero también es muy fácil de usar. Hay muchos recursos disponibles, tutoriales, documentación, ejemplos de código, todo para ayudarte a empezar. Y la comunidad de desarrolladores también es importante. Hay foros, grupos de discusión, canales de Slack. Puedes conectar con otros usuarios, compartir experiencias, resolver dudas y aprender de los demás. Exacto. La colaboración es fundamental en el desarrollo de software. Y Copilot no es una excepción. Si compartimos lo que sabemos, si compartimos nuestras experiencias, nos ayudamos mutuamente para aprovechar al máximo esta herramienta. Y hablando de aprovechar al máximo, ¿crees que Copilot es útil para todos los desarrolladores, sin importar su experiencia? Sí, sin duda. Copilot puede ser muy útil tanto para principiantes como para expertos. Para los que empiezan es una gran ayuda para aprender cosas nuevas, para entender conceptos difíciles y para escribir código de forma más eficiente. Y para los más experimentados, supongo que Copilot puede ayudar a automatizar tareas, a evitar errores comunes y a tener más tiempo para las tareas más creativas, las que son más desafiantes. Exactamente. Copilot es una herramienta que se adapta a cada desarrollador. Lo importante es encontrar la forma de usarla en tu trabajo y aprovechar sus ventajas para ser más productivo y escribir mejor código. Y hablando de calidad, ¿cómo crees que Copilot está influyendo en el desarrollo de software? ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Yo creo que sí. La IA está cambiando la forma en que pensamos el software, la forma en que lo diseñamos y la forma en que lo construimos. Con herramientas como Copilot, los desarrolladores podemos centrarnos en el panorama general, en la arquitectura, en la experiencia del usuario. Ya no tenemos que perdernos en los detalles. Es como si la IA nos liberara de las tareas más aburridas, de las que son más repetitivas, y nos permitiera dedicar nuestro tiempo a las tareas que realmente necesitan de nuestra creatividad. De nuestro ingenio. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto clave, la educación, la formación continua. En el desarrollo de software,
La IA se está integrando cada vez más en nuestras herramientas. Por eso es fundamental que los desarrolladores estemos al día, que conozcamos las últimas tecnologías, las últimas tendencias. Totalmente de acuerdo. La IA no es una amenaza, es una oportunidad. Es una oportunidad para aprender, para crecer, para ser mejores desarrolladores. Y es nuestra responsabilidad aprovecharla al máximo. Para terminar, me gustaría recordarles a todos que la IA en el desarrollo de software está dando sus primeros pasos. Hay un mundo de posibilidades. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro, pero lo importante es que estemos abiertos al cambio, que tengamos ganas de aprender y que creamos que la IA puede ser algo bueno para el mundo del desarrollo de software. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de GitHub Copilot y sus últimas actualizaciones. Esperamos que les haya gustado y que les haya inspirado a explorar el potencial de la IA en su trabajo. Hasta la próxima.